Bienvenido, Andrés Ospina, a Conversaciones en Casa. Andrés es el autor de Bogotálogo, usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. Y Andrés, una pregunta. ¿Usted se puede definir como bogotanólogo? Ana, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. No, definitivamente no. Simplemente soy un escritor que gusta de su ciudad y que tiene un cariño especial por Bogotá, pero creo que el título de bogotanólogo no se me acomoda y creo que sería pretencioso ponérmelo encima. No, no para nada. Simplemente soy alguien que tiene un cariño por Bogotá y que tiene un cariño por la escritura, nada más que eso. Andrés, el bogotálogo en su primera edición es en el 2011, si no estoy mal. 2012, si la memoria no me falla, porque yo también tengo lapsus a veces, pero creo que es 2012 la primera edición. Sí, exactamente 2012. Hay una segunda edición y la verdad no se consigue en ninguna parte. Yo lo he buscado, he querido tenerlo y no se consigue. ¿Qué se siente tener casi que un bestseller de un diccionario que se venda también y que la gente quiera tener? Bueno, Ana, creo que por un lado produce mucha alegría saber que algo tan lindo como las palabras de una ciudad se convierten en un patrimonio del que la gente quiere apropiarse, con el que la gente quiere jugar, al que la gente quiere acercarse de manera desprevenida o académica. Y por el otro está la frustración también de tenerle que decir a tu amigo o amiga, no, no se consigue el libro en este momento porque está agotado. Botálogo ha tenido la fortuna de haber sido reimpreso y reeditado varias veces por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, por cierto, creo que es importante hacer esa Sí, precisión, hacer pero pues esa están esas dos precisión. cosas, de manera que ambas cosas ocurren. La frustración, por un lado, de saber que un libro podría distribuirse más, que podría estar en más manos, pero a la vez también la inmensa satisfacción de la demanda y de saber que el libro puede seguir viviendo y que es un organismo vivo que exige reapariciones, reimpresiones y reediciones. Andrés, ¿cómo fue el proceso de investigación y cómo hizo usted para recoger, digamos, toda esa información que está en el Bogotálogo? ¿Qué cosas curiosas le sucedieron en la recopilación de la información? Bueno, la primera vez que se hizo Bogotálogo, de las cosas más simpáticas que ocurrieron fue crear una metodología para acercarse al castellano bogotano y para comprender el castellano bogotano desde distintas perspectivas. Entonces eso implicó, por supuesto, conversaciones, implicó afinar el oído para tener ocasión de hablar con distintos habitantes de la ciudad cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 95 años de edad, y estoy siendo preciso en esa Sí. cifra cronológica, es decir, cubrimos varios grupos etarios y demás. También estuvo la revisión hemerográfica, revisamos muchos periódicos, revisamos revistas, revisamos material, sobre todo en busca de aquellas palabras que se quedaron perdidas en la oralidad. Mucho del castellano que nosotros hablamos en este momento, por ejemplo, que estamos hablando nosotros en este momento, es totalmente neutro, pero ese castellano de calle, ese español de calle, plagado de distintas expresiones, plagado de modismos, plagado de giros coloquiales y demás, es un castellano que se suele perder. Entonces también hubo que hacer una revisión a distintos periódicos, a distintos términos, entrevistar, afinar el oído, leer mucha literatura, hacer obviamente los cuadros de Excel en los que se pone palabra por palabra y se trata de rastrear la genealogía de una palabra, porque las palabras son un organismo vivo y como nosotros Sí. nacen, crecen, se reproducen y fallecen, de manera que hubo muchas instancias y luego la parte divertida que era una aproximación personal a contar cómo se habla en Bogotá, cómo hablamos no solamente los bogotanos, sino quienes habitamos esta ciudad sin ser bogotanos, y cómo las palabras dicen muchas cosas de nosotros, que es lo más interesante, no la palabra por la palabra, sino qué dice la palabra de la gente que la habita y de cómo han ido cambiando nuestros valores, nuestra forma de concebir el mundo, nuestra forma de vernos, nuestro humor y otras cosas. ¿Y cómo, si se podría resumir de esa manera, pero cuáles son como los elementos que en términos generales definen el castellano bogotano? ¿Hay unas eh, características generales? Bueno, yo creo que es difícil hacer una precisión o decir qué es lo que caracteriza al castellano hablado en Bogotá. Lo que sí puedo decir es que toda lengua hablada en un espacio determinado se mueve en distintas matrices. Una matriz es la matriz cronológica, es decir, qué edad tienes, en qué momento de la historia estás, por qué usas ciertas palabras o por qué usas otras. También hay una matriz geográfica. Bogotá es una ciudad muy grande con asentamientos de tipo rural en algunas partes, con asentamientos urbanos, con distintas condiciones socioeconómicas, lo cual
genera una suerte de dinámicas dependiendo del vecindario, del espacio donde estés o de otros factores. Por supuesto está también el factor mismo de cómo las palabras se van transformando de alguna forma y se van metamorfoseando de acuerdo con determinadas condiciones. Entonces, por ejemplo, tú hoy sabes que un pupi o un play es un niño de ciertas costumbres o con ciertos hábitos, pero si te vas O más atrás, gomelo. unos 30 años, ahí te irías al gomelo de los 80 o de los finales 90, pero si te devuelves Ajá, 30 años más y te vas a los 70, te vas a encontrar con el Coca-Cola de los 70, 60, 50, 40, y si exacto. te vas más atrás, te encuentras con el glaxo, que es una palabra que ya Ah, desapareció del panorama, ya nadie la usa, ya nadie dice, mire, esos glaxos, pero los glaxos eran los plays, los pupis o los gomelos de tiempo atrás, y eso se va mucho más atrás y encuentras los pepitos u otros tipos de bogotano, pero cada una de las palabras dice mucho de nosotros, dice mucho de lo que sentimos, de lo que pensamos, y creo que eso es una manera de conocernos y de encontrarnos. Creo que de los grandes milagros que tiene la humanidad es la posibilidad de comunicarse. sí. Andrés, sáqueme de esta duda. ¿Cuál es la diferencia entre bogotano, cachaco y rolo? Te voy a dar mi interpretación personal porque obviamente Sí, esto se tu presta para interpretación. muchísimas discusiones, pero según lo que he podido rastrear, el término rolo engloba a aquellos nativos bogotanos que no tienen un origen bogotano. Es el caso mío, por ejemplo, yo soy bogotano de primera generación en mi familia, mis padres, ninguno de los dos es bogotano. Yo sería un rolo porque soy el hijo de dos no bogotanos que de todas formas asume Que como nace en propia esa Bogotá. identidad y que nace en Bogotá y que tiene el acento. Y obviamente pues yo voy a cualquier parte del país e inmediatamente sería identificado y rotulado como el cachaco, como el rolo o como el bogotano. En términos puristas, el cachaco es el bogotano de rancia procedencia bogotana, es decir, que sus abuelos y sus ancestros son bogotanos, es decir, que cachacos en el sentido puro de la expresión sin ponerlos con racismos no existen. Y creo que bogotano, y esta es una interpretación, una sobreinterpretación que hago yo, creo que bogotano es todo aquel que quiera sentirse como bogotano. Pensemos en el carácter incluyente de nuestra ciudad como lo que es. Entonces creo que bogotano es todo aquel que se siente involucrado sentimentalmente con la ciudad en la que vivimos, más allá de que haya nacido o no en Bogotá, que es un tema bien simpático de bogotálogo, porque mucha gente supone que bogotálogo es un diccionario del habla cachaca. No se trata de un diccionario de habla cachaca, se trata de un diccionario de cómo se habla en Bogotá, entendiéndonos como la diversidad de todo lo que somos, como la diversidad étnica, cultural, de generaciones, de colores y demás que hay en Bogotá, incluso de identidad sexual. Entonces, es Bogotá en toda su complejidad, que está mucho más allá del tema de ser un cachaco o un rolo puro. ¿Qué hay en esto de que la expresión cachaco cambió totalmente? Porque en otras regiones del país el cachaco es el elegante. ¿Qué cachaco estás? Pues, qué elegante estás. Pero que el primer uso de la palabra cachaco era qué mal vestido estás. O sea, quería decir que alguien estaba mal vestido y luego en el siglo XX se convierte en alguien que está bien vestido. ¿Por qué se da ese cambio? Yo creo que es parte de las paradojas y de las metamorfosis que sufre cualquier lengua al ser hablada y al recibir un proceso de apropiación. Aciertas mucho en lo que estás diciendo, Ana. Un cachaco originalmente era lo que hoy se conocería como un lobo, alguien que era demasiado exhibicionista en el vestir, cosa que ha venido cambiando. Pero te voy a dar un ejemplo, no quiero apelar obviamente al lenguaje procas, ni soez, ni vulgar, pero quiero dar un ejemplo tremendamente bogotano de Ujú. lo que se conoce en una palabra muy sofisticada como la polisemia, cómo una palabra puede tener un significado en determinado momento y ese significado puede dar la vuelta por completo. Voy a hablar de una palabra que se utiliza mucho hoy coloquialmente entre la gente, que es la palabra chimba, ¿no? La gente dice que chimba Sí, sí, para sí. aludir a algo maravilloso, algo digno de ser exaltado, de algo lleno de virtudes, ¿verdad? Pero si uno se devuelve unos años atrás, cuando uno decía que algo era chimbo, El cheque chimbo, definitivamente pues era algo terrible, ¿no? El cheque chimbo era algo sin fondos, ¿verdad? claro. Finalmente chimbo era un orificio absolutamente hueco, sin fondo. Entonces, fíjate tú, una cosa es ser una chimba, una cosa es ser la chimba y otra es ser un chimbo o salir chimbo. Es la forma como se interpretan las cosas también y cómo se dice algo y cómo la expresión de algo cambia. Gamín, hace muchísimo tiempo en Bogotá, en otros tiempos, cuando las políticas de inclusión eran otras, eran aquellos habitantes de calle muy jóvenes, usualmente menores de edad, que andaban engalladas y que tenían unas dinámicas que fueron muy bien retratadas, por ejemplo, por Ciro Durán en esa película tan conocida que es La Guerra del Centavo. El gamín, ya difícilmente encuentra uno en Bogotá un menor de edad que habite las calles, no es muy común como lo era hace 30 o 40 años
cada vez más lejana infancia, pero si uno se pone a pensar actualmente, cuando uno dice, lo voy a decir también muy bogotana y coloquialmente, este man es un gamín para hacer esto, para ejecutar esta determinada tarea, no estoy diciendo propiamente que sea un habitante de calle, sino que es alguien tremendamente habilidoso, porque los gamines eran conocidos como gente muy guerrera, muy capaz de sortear toda suerte de circunstancias. Entonces, esa metamorfosis de términos, mira que le ocurrió al cachaco, le ocurrió al gamín, y existen rumores, no sé qué tan comprobados, esto es discutible por supuesto, de que expresiones que hoy son utilizadas de manera despectiva en otro tiempo eran honrosas. Cuentan que el término guaricha aludía en algún momento a mujeres de cierto ascendente dentro de la comunidad chibcha. Sí. Hoy una guaricha se supone es una trabajadora sexual, que me parece una manera infame, además de aludir a un oficio como muchos oficios que hay, pero eso también delata la manera como las prioridades, los valores y la forma como nos vemos van cambiando. Y eso queda consignado en el ADN nacional también. Fíjate que cuando alguien se atraviesa en el carro, la gente lo insulta, este indio bruto se me atravesó, le dicen indio, cual si la expresión indio, cual si el pertenecer a una comunidad, que ni siquiera son indios, porque indio es el nativo de India, ¿verdad? Pero el indígena, a quien se llamó indio de manera muy despectiva durante mucho tiempo, se convirtió en ese ser al cual culpar de muchas cosas. Y de ahí viene el indio bruto, de ahí Sí. viene la manera tan infame como se... Miren mi celular, este es mi celular al que llaman una flecha. Una flecha. Lo llaman flecha. Sí. Tú sabes bien por qué lo llaman una flecha, porque supuestamente lo utiliza cualquier indio, lo cual demuestra de una manera muy vergonzosa la manera como estamos abominando algo que debería ser digno de un absoluto respeto. Así es. Hay características, Andrés, que se puedan decir que reflejan la personalidad o la manera de ser de los bogotanos en su forma de hablar. Evidentemente, y te voy a dar varios ejemplos que son bien dicientes de cómo pensamos en Bogotá. Hay cosas que son admirables y otras que son tremendamente tristes. Pero una de las cosas que más me sorprendió a mí de la forma como nos comunicamos en Bogotá y que se hizo muy patente al trabajar en esta investigación de Bogotálogo fue lo capaces que somos de sobreponernos a situaciones terribles mediante el humor y cómo de cosas tremendamente abominables y dolorosas podemos hacer un chiste. No sé si sea banalizar o trivializar algo que sería digno quizá de un tratamiento más cuidadoso, pero no deja de ser curioso que a una modalidad de retención, es decir, de secuestro y de hurto agravado como es el fleteo, el llevar a alguien a un cajero automático y desocuparle la cuenta, lo llamemos paseo millonario, no deja de ser tremendamente curioso, como también lo fue en Sí, otros lleno tiempos, de ironía. que lleno de ironía, o en tiempos de Gaitán, en tiempos post muerte de Gaitán, cuando ocurre esa etapa llamada la violencia, que es un término muy discutible también, porque se habla del corte de franela o del corte de corbata, que era pues cuando le amputabas a alguien, cuando decapitabas, es la palabra, cuando decapitabas a alguien y la lengua le colgaba, se llamaba el corte de De corbata, corbata, y cuando le cortabas de cierta manera, los así como brazos. remedando una franela, lo llamaban el corte de franela. Entonces, eso demuestra dos cosas. Primero, que estamos algo habituados al dolor, y por otro lado, con todas las cosas terribles que han ocurrido acá, somos capaces de sobreponernos a muchas cosas, como también se delata lo clasistas que podemos ser en determinadas circunstancias, como también se delatan los valores políticos que tenemos, lo atravesados que estamos por ciertos prejuicios de índole religiosa y muchas otras cosas. Y también, por supuesto, cada palabra dice mucho de nuestra emocionalidad, de cómo somos un pueblo beligerante en algunas ocasiones, como somos un pueblo muy alegre en determinadas ocasiones, y cómo ese español bogotano se parece a nosotros. Somos gente tan capaz de ser tremendamente amable, tremendamente hospitalaria, tremendamente buena, como también lo somos de incurrir en las peores abominaciones y en cosas ignominiosas. Pero al final, bueno, no hemos hecho metro, no hemos hecho un montón de obras de infraestructura, pero hemos construido un castillo sólido de palabras, y eso es un hecho lingüístico sólido también. ¿Cómo es eso de que se refleja la historia de la ciudad a través de las palabras estudiadas en el bogotálogo, del uso y el abuso en el español bogotano? ¿Cómo la historia de la ciudad está ahí reflejada? Uy, absolutamente. Hace poco estaba leyendo o repasando por un tema de trabajo la historia del barrio Las Aguas, por ejemplo, y cada barrio nos ha dejado una parte de historia. Te voy a poner un ejemplo de la iconografía de ese barrio. En la iglesia de Las Aguas, en la carrera cuarta, más o menos, con calle 19, cercanías de la Ujú. Universidad de los Andes y del Centro Colomboamericano, hace muchísimo tiempo corrió la leyenda de que había una mujer que había presumido
de que su pelo era mucho más lindo que el de la Virgen que estaba expuesta en un cuadro en la Iglesia de las Aguas. Cuenta la leyenda que a esa mujer le cayeron rayos del cielo, fue castigada por el Altísimo, por el Creador, y que el Creador, con el propósito de aleccionar a esta dama soberbia, le convirtió su pelo en serpientes. Y esa dama se convirtió en un espanto que recorría el barrio de las Aguas y que era el espeluco de las Aguas. En algún momento de la Uy, historia de Bogotá, cuando tú llegabas muy despelucada a un lugar, yo estoy bastante despelucado de como hecho, pero yo. alguien bueno, como nosotros dos, de hecho, compartimos este espeluque, ¿no? Sí, Porque es el espeluco, quiero hacerlo muy claro, no es el despeluco, sino el espeluco de las es aguas, ¿verdad? peluco. Es el espeluco de las aguas. Eso cuenta entonces un episodio de la historia de Bogotá, como también tú puedes hablar, por ejemplo, de un discurso veintejuliero, que es una expresión muy bogotana. Cuando alguien se echa una parrafada veintejuliera, se trata de un discurso demagógico, ruidoso o un regaño sonoro y demás. Como también tú recuerdas fechas precisas cuando tú dices se armó un 9 de abril, tú sabes claramente que estamos hablando de una fecha determinada. Y lo mismo puede ocurrir en muchos casos. La fraseología bogotana, el coronel salve usted la patria, por ejemplo, o el padre Margallo y Duquesne que dijo un próximo agosto se destruirá Santa Fe, sucesivos terremotos destruirán Santa Fe. Entonces, nuestra historia está 31 de reflejada agosto punto de por un punto. año que no, que yo no sé. El 31 de agosto de un año que no De un diré, año que yo no sé. sucesivos Vivos terremotos terremotos destruirán a Santa Fe. destruirán a Santa Fe. El padre Margallo. El padre Margallo y Duquesne, quien parece que lanzó esa maldición, todavía estamos esperando que ocurra. Bueno, estamos en agosto, quién sabe si este sea el agosto final en que tenga lugar esa profecía siniestra y letal. Pero mira, quedan vestigios del pueblo chibcha también, lo cual es bien lindo. Tú encuentras mucho de chibcha en lo que estamos diciendo todos los días, o del quechua. En el estudio para el bogotálogo se llega a encontrar incluso diferencias en el uso del idioma dentro de la ciudad, es decir, hay el punto de encontrar diferencias en el uso de localidad a localidad o en algún caso, pues Sí, es una ciudad absolutamente. grande, una ruralidad enorme que prácticamente desconocemos. Sí, hay una ruralidad bien importante en Bogotá de la que no tenemos mucha conciencia. Una de las localidades más importantes de Bogotá, de hecho, es Sumapaz, que es altísimamente rural. Usme, por ejemplo, es otra localidad que tiene mucho de rural. Usme, hay una leyenda de Usmina, que era una princesa muisca, de ahí viene el nombre de Usme, y es una historia bien linda que sería digna de una novela. Sí, hay diferencias. Por ejemplo, una cosa que me pareció tremendamente llamativa, la corroboré en este libro porque era una percepción que ya tenía, es como Bogotá está atravesada por una grieta imaginaria, invisible, pero muy notoria, que divide al norte del sur o que divide ciertos predios de otros. A mí me cuesta trabajo decir esto a veces en algunos lugares del mundo, pero en el sur de Bogotá no hay una sola librería, aparte de una cadena muy grande que hay de librerías y de expendio de televisores y de otras cosas, pero en el sur de Bogotá y el norte de Bogotá tienen diferencias bastante notorias. En el sur de Bogotá hay muchas panificadoras, mientras que en el norte de Bogotá hay muchas panaderías, cosa que es bien curiosa. Panificadora y panadería no son propiamente coloquialismos ni bogotanismos, pero es una impronta clara de ubicación geográfica o de georreferenciación de los términos. También ocurre, por ejemplo, que en los restaurantes de almuerzo ejecutivo lo que te ofrecen es principio, por ejemplo, mientras que en los restaurantes de cierto abolengo, de cierta alcurnia, te ofrecen entrada, ¿verdad? Y así podemos ir a una cantidad de términos que van cambiando según el lugar desde donde se expresen. El uso del hasta es un bogotanismo, es decir, yo no voy a ir hasta tal hora. Y resulta que en otras regiones del país nosotros diríamos, voy a ir hasta tal hora. ¿Sí? Ese uso del hasta es un bogotanismo. Yo creo que es un bogotanismo, pero más allá de un bogotanismo es una incorrección. Hay muchas cosas que De decimos acuerdo. de manera equivocada. A mí, en muchos diálogos como este me preguntan, se rumora que en Colombia se habla un muy buen español y que en Bogotá hablamos un gran castellano. Yo a esta respuesta digo, o a esta pregunta respondo, más bien dicho de manera más correcta, que no hay unos hasta las 5 de la tarde. Yo entendería que abren Sí. hasta las 5 y cierran a las 5 de la tarde, pero en muchos negocios, lavanderías y demás utilizan el hasta
como debería funcionar el desde. Pero hay muchos barbarismos que hemos incorporado y que están ya casi afincados en la forma como nos comunicamos en Bogotá. La expresión round point o rond point o one point, creo que es en francés, no, mi francés es muy malo, se convirtió en Colombia y particularmente en Bogotá en romboy, que es la manera como decimos la glorieta o el punto redondo o el round point o no sé cuál es la palabra en francés, pero ha llegado a tal grado de difusión esa expresión que muchos de los buses que circulan, por ejemplo en la municipalidad vecina de Soacha, tienen el letrero del romboy y dice, vamos, este bus lo lleva al romboy, porque lo comenzamos a incorporar como una parte cotidiana de nuestra habla y creo que finalmente es parte del encanto es eso, ¿no? Nosotros estamos produciendo un castellano a la vez. A medida que vamos mal hablando ese latín que hemos convertido en castellano, vamos construyendo una nueva forma de comunicarnos y creo que esa es una de las partes encantadoras de la lengua, la manera como no se muere y cómo tiene un desarrollo más allá de academias o de cualquiera de esos entes. Finalmente, Andrés, desde el momento en el que usted hizo la investigación en la década pasada para el Bogotálogo y ahora ha encontrado cambios, diferencias ha visto diferencias en el uso de palabras, por una parte, y como segunda parte de esta pregunta, ¿cree que el uso masivo de los chats, de los teléfonos inteligentes y el uso de los emoticones y los stickers en lugar de escribir las cosas, cambia también el uso del lenguaje? Sí, por un lado, para responder a tu primera pregunta, he tenido la fortuna de ser testigo de palabras que han nacido y también de palabras que han muerto. En este proceso reciente de elaboración de la nueva edición de Bogotálogo, que esperamos salga este año, he podido hablar con poblaciones que han hecho aportes bien importantes. Gracias al IDIPROM, por ejemplo, tuvimos ocasión de conversar con muchos exhabitantes de calle jóvenes que se han reincorporado a distintas actividades. También tuvimos ocasión de hablar con algunos ciudadanos privados de la libertad, bien fuera en la URI de Puente Aranda, o bien fuera en la Picota, o bien fuera en la cárcel del Buen Pastor de mujeres, y así tuvimos ocasión de conocer cómo se habla. Y sí, claro que he descubierto temas que tocan desde lo político hasta lo cotidiano. Una expresión que está muy en boga ahora es estamos melos. ¿La has oído alguna vez? Estamos Sí, melos, dice por ahí. sí, sí, Estoy sí. detrás del origen del estamos melos, que parece que está relacionado con la cultura de la salsa choque. Es parte de las metamorfosis naturales que tienen que ocurrirle a cualquier lengua. Hay muchos que se oponen al uso de chats o al uso de neologismos o que son tremendamente herméticos, tienen mucha resistencia o mucha aprensión con la aparición de nuevas maneras de comunicarse. Yo, aunque amo Pero usted con esa y flecha claramente no tiene ese problema. con esta flecha yo no tengo ese problema. No, yo chateo, pero no por esas vías. Pero bueno, el punto es que creo que lejos de empobrecer el castellano, que es lo que mucha gente piensa, esas maneras de comunicarse lo enriquecen. Y sobre todo celebro que la gente muy joven esté escribiendo más que antes, porque finalmente yo creo que el hábito de escribir o leer por un celular, no como este, pero por otro, es una forma de leer y de escribir. Entonces creo que se transforma y que nos está enfrentando a un escenario nuevo, entonces queremos estar vivos para verlo. Ok. Andrés, pues muchísimas gracias por esta charla desde su casa. Gracias por guardar la memoria del lenguaje bogotano. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Puedo mandar una cuña rápido en la página www.bogotálogo.co. Estamos haciendo una recopilación de palabras para hacer un nuevo bogotálogo y hacer un nuevo diccionario con el español bogotano. Un gusto estar con ustedes y mil gracias a ustedes por estar atentos a este tema. Creo que nos une algo como habitantes de Bogotá, como bogotanos, y es el hecho de que estamos hablando un mismo castellano y eso nos permite hacer transacciones, comentar, hacer negociaciones y entendernos más de alguna manera también. Así es. Gracias, Andrés, por este tiempo. Nos vemos la próxima semana para conversar acerca de otro aspecto en el que el COVID-19 impacta nuestra vida cotidiana. Aunque en este caso, en el lenguaje, no pudimos llegar hasta el punto. Cuídense, quédense en su casa y buenas noches.